cómo el Mossad usó una fiesta en un yate privado para atrapar a Carlos el Chacal. El teléfono sonó 3 veces en la casa segura de Nicosia antes de que Eitan lo levantara. Eran las 2:47 de la madrugada, y la voz al otro lado no se molestó en identificarse. Solo dijo: «La fiesta está confirmada. Mediterráneo. 6 días». Luego, el clic. Eitan miró la fotografía que aún humeaba en el cenicero frente a él. Un rostro que había memorizado durante 3 años. El rostro de un fantasma que había matado a 23 personas en 4 continentes. Carlos Ramírez Sánchez, el Chacal. Y ahora, finalmente, tenían su nombre en una lista de invitados. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos. Volvamos a la misión. Eitan Shamir había olvidado cómo era dormir sin pensar en Carlos. 3 años persiguiendo un nombre que cambiaba cada 6 meses. 3 años rastreando un hombre que no dejaba huellas, que compraba lealtades como otros compraban café, que vivía entre identidades falsas como si la verdad fuera un lujo que no podía permitirse. Pero los fantasmas cometen errores. Y Carlos había cometido uno. Había aceptado una invitación. La operación había comenzado 8 meses antes, cuando un contacto en el mercado negro de armas de Beirut mencionó algo casual durante una cena. Un empresario libanés, Farid Kuri, estaba organizando algo grande. Una celebración. Algo exclusivo. Solo para amigos especiales, había dicho con una sonrisa que olía a dinero sucio y secretos caros. El contacto no sabía quiénes serían los invitados, pero Eitan sí, porque Farid Kuri no era solo un empresario, era un intermediario, un hombre que conectaba a quienes no podían ser vistos juntos. Y si estaba organizando una fiesta, no sería para celebrar el cumpleaños de su madre. Eitan había pasado los siguientes meses construyendo un perfil. Farid tenía gustos caros, yates, vino francés, arte robado y mujeres que nunca preguntaban de dónde venía el dinero. Pero más importante aún, tenía deudas, muchas deudas, con el tipo de gente que no acepta un «lo siento» como respuesta. Y eso era una debilidad. Las debilidades podían explotarse. La orden había llegado de Tel Aviv en un sobre sellado que Eitan había abierto en el baño de un café en Atenas. Dentro, solo 3 líneas escritas a mano. Operación Champán. Objetivo, captura viva. Plazo, antes del solsticio. Eso le daba 6 semanas. La sala de operaciones en el subsuelo de una librería abandonada en Larnaca olía a café viejo y tensión fresca. Había 6 personas en la mesa cuando Eitan entró, cada una con un archivo diferente frente a ellos. Rafi, el especialista en comunicaciones, estaba revisando frecuencias satelitales. Leora, la analista de inteligencia, tenía fotografías de todos los contactos conocidos de Carlos esparcidas como naipes. Avi, el técnico de campo, limpiaba metódicamente un dispositivo de rastreo del tamaño de una moneda. Miriam, la coordinadora de extracción, dibujaba rutas marítimas en un mapa del Mediterráneo. Y al final de la mesa, con los brazos cruzados y una mirada que podía congelar agua, estaba Dov, el comandante de la operación. «Siéntate», dijo Dov sin levantar la vista. Eitan obedeció. «¿Confirmación?», preguntó Dov. «Sólida», respondió Eitan. «El yate se llama Istria, 200 pies, registrado en Panamá, propiedad de una empresa fantasma vinculada a Kuri. Zarpa de Limassol el viernes por la noche. Destino, aguas internacionales frente a la costa siria. Lista de invitados, 12 nombres. Carlos está en ella». Leora levantó la mirada. «¿Bajo qué nombre?» «Michel Asaf, empresario argelino, importador de textiles». Eitan casi sonrió. «Creativo». Dov se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto cuesta entrar?» $50,000, efectivo, más prueba de contactos en el mercado negro. Kuri no invita a turistas. ¿Y tenemos un perfil que funcione?» Eitan asintió. «Ya está en marcha. Gideon Roth, traficante de arte robado con base en Ginebra.
Documentación completa. Historia verificable. Curilla mordió el anzuelo. Recibimos la invitación esta mañana. Miriam dejó escapar un silbido bajo. Rápido. Curi necesita efectivo urgente. Su credibilidad depende de que esta fiesta impresione a la gente correcta. No puede permitirse ser selectivo. Dove estudió el mapa frente a él. ¿Extracción? Helicóptero, dijo Miriam. Distancia mínima desde aguas internacionales. Tenemos un equipo en espera en Chipre. 30 minutos desde la señal. ¿Y si algo sale mal? Entonces, dijo Abby, sin levantar la vista de su dispositivo. Todos nadamos. Nadie rió. La construcción de Gideon Roth tomó 4 días. Eitan se dejó crecer la barba, cambió sus lentes, aprendió a caminar con el peso arrogante de alguien que nunca había tenido que temer a una auditoría. Pasó horas memorizando nombres de pinturas robadas, rutas de contrabando a través de los Alpes, precios de mercado para un Modigliani falso. Leora le había preparado un dossier completo, transacciones bancarias falsas, correos electrónicos fabricados, incluso una fotografía de Gideon con un jeque saudita en una subasta privada en Mónaco. El tipo de detalles que sobreviven una búsqueda superficial, pero que se desmoronan bajo presión real. No te pongas nervioso, le dijo Leora mientras revisaban el perfil por última vez. Si alguien duda, solo se ha aburrido. La gente rica que trafica arte robado es insoportable aburrida. Eitan sonrió. Gracias por el consejo. Y si ves a Carlos, agregó, no lo mires directamente. Él puede sentir cuando alguien lo reconoce. Es un instinto, como los tiburones. El Istria era exactamente lo que esperaba. Exceso flotante. Cubierta de teca, barandillas de latón, ventanas polarizadas que ocultaban lo que sucedía adentro. Cuando Eitan subió a bordo con su maleta de cuero italiano y su sonrisa ensayada, lo recibió una mujer con un vestido que costaba más que un automóvil y una bandeja de champán que probablemente costaba más que el vestido. «Señor Roth», dijo con un acento francés que sonaba real, pero que probablemente no lo era. «Bienvenido. El señor Curi lo está esperando en el salón principal». Eitan tomó una copa y siguió a la mujer a través del pasillo. El yate olía a dinero nuevo y secretos viejos. Música jazz flotaba desde altavoces ocultos. A través de las ventanas, el Mediterráneo se extendía como una sábana oscura bajo el cielo púrpura del atardecer. Farid Curi era más bajo de lo que esperaba, con un traje que gritaba Milán y una sonrisa que susurraba Beirut. Estrechó la mano de Eitan con el tipo de firmeza que había aprendido en seminarios de liderazgo. «Señor Roth, un placer. He oído mucho sobre su trabajo». «Espero que solo lo bueno», respondió Eitan con la sonrisa de alguien acostumbrado a mentir. «En nuestro negocio», dijo Curi, «lo bueno y lo malo son la misma cosa». Rió, pero sus ojos no lo hicieron. «Venga, conozca a los demás. Esta noche celebramos conexiones». El salón principal era una galería de caras que Eitan había visto en archivos clasificados. Un traficante de armas ucraniano, un banquero suizo con vínculos con cárteles colombianos, una mujer rubia que era o una modelo o una agente del FSB, o ambas. Y al fondo, junto a la barra, con una copa de whisky y una expresión que no revelaba nada, estaba Carlos. Eitan sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su rostro neutral. Carlos llevaba un traje azul marino sin corbata. Su cabello era más corto que en las fotografías, teñido de un castaño que parecía natural. Tenía 43 años, pero parecía más joven, con el tipo de rostro que olvidas 10 segundos después de verlo. Perfecto para un fantasma. Curi lo guió hacia el grupo. «Michelle, quiero presentarte a alguien. Este es Gideon Roth. Arte, muy exclusivo». Carlos levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Eitan por una fracción de segundo. Luego sonrió. «Michelle Asaf, textiles. Muy aburrido». Se estrecharon la mano. La de Carlos era fría. «¿Ginebra?», preguntó Carlos. «La mayor parte del tiempo. ¿Usted, Argel?». «Cuando es necesario». La conversación murió ahí. Carlos no era alguien que llenara silencios incómodos. Se dio la vuelta y volvió a su whisky, y Eitan sintió que podía respirar de nuevo. La primera noche pasó sin incidentes. Cena de 7 platos, vino que costaba más que un riñón, conversaciones codificadas sobre envíos, rutas, contactos. Eitan jugó su papel perfectamente, aburrido y confiable, exactamente como Leora había dicho. Carlos apenas habló,
observando a todos con la paciencia de alguien que había sobrevivido más tiempo del que debería solo por saber cuándo no decir nada. A medianoche, Ethan salió a la cubierta. El mar estaba en calma, el cielo lleno de estrellas que no se veían en las ciudades. Se apoyó en la barandilla y dejó que el viento frío le recordara que estaba vivo. ¿No puede dormir? Se volvió. Carlos estaba a 3 metros de distancia, con las manos en los bolsillos. El vino, mintió Ethan, nunca me sienta bien en el mar. Carlos se acercó a la barandilla. A mí tampoco. Pero Farid insiste en servir el mejor. Miró hacia el horizonte. ¿Sabe que me gusta del mar? ¿Qué? ¿Qué es honesto? No pretende ser algo que no es. Ethan no respondió. No había respuesta segura. Carlos se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Usted no parece un traficante de arte, señor Roth. El corazón de Ethan dio un salto, pero mantuvo su voz firme. ¿Y cómo es un traficante de arte? Carlos sonrió. Más nervioso. Usted es demasiado tranquilo. Hizo una pausa. O demasiado bien entrenado. Luego se alejó, dejando a Ethan solo con el sonido de las olas y el zumbido eléctrico de la adrenalina. Ethan envió la señal a las 3 de la madrugada, un mensaje codificado a través de un transmisor satelital del tamaño de un paquete de cigarrillos escondido en el fondo de su maleta. 5 palabras. Objetivo confirmado. Sospecha posible. Proceder. La respuesta llegó 30 segundos después. Equipo en posición. Espere señal de extracción. Pero esperar no era una opción, porque a las 8 de la mañana siguiente, cuando bajó al comedor para el desayuno, Carlos no estaba. Su camarote estaba vacío, su equipaje desaparecido. Ethan encontró a Corey en la cubierta superior, fumando un cigarrillo y mirando el mar con expresión densa. ¿Dónde está Michelle?, preguntó Ethan, manteniendo un tono casual. Corey no lo miró. Tuvo que irse, asuntos urgentes. ¿En medio del mar? Tiene sus métodos. Ethan sintió que la operación se desmoronaba. ¿Cuándo se fue? Hace 1 hora. Helicóptero privado. ¡Maldición! Ethan regresó a su camarote y codificó otro mensaje. Objetivo evacuado. Operación comprometida. Pero antes de que pudiera enviarlo, escuchó un golpe en la puerta. Era Leora, o alguien que se parecía a Leora, pero con cabello rubio y lentes de sol. Señor Roth, dijo en voz alta, para los micrófonos que podían estar escuchando. ¿Tiene un momento? Ethan abrió la puerta. Ella entró rápidamente y cerró detrás de ella. ¿Qué diablos haces aquí?, susurró Ethan. Salvando la operación, respondió Leora. Sacó una fotografía de su bolso. Carlos no se fue. Sigue aquí. Corey dijo, Corey está mintiendo, o alguien le mintió a él. Leora señaló la fotografía. Era una imagen satelital térmica del Istria, tomada hace 20 minutos. Mostraba 14 firmas de calor, 13 en las cubiertas superiores, una en el nivel más bajo, cerca del cuarto de máquinas. Carlos está escondido, dijo Leora. Y si está escondido, significa que sabe algo. Estoy diciendo, respondió Carlos, y su voz tenía el peso de alguien que había visto demasiadas trampas para no reconocer una cuando estaba dentro de ella, que todos en este yate son objetivos, incluyéndolos a ustedes. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a los terremotos. Ethan podía sentir su propio pulso en los oídos, el zumbido de los motores del yate bajo sus pies, el olor a diésel y aceite que llenaba el aire caliente. Podía ver a Leora calculando probabilidades, rutas, opciones. Y podía ver a Carlos esperando, siempre esperando, con la paciencia de alguien que había sobrevivido más tiempo del que debería, solo por saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Y entonces, como para confirmar las palabras de Carlos, como si el universo hubiera decidido que la conversación había durado suficiente, el yate se sacudió violentamente. Una explosión lejana pero inconfundible retumbó a través del casco metálico, haciendo vibrar las tuberías y enviando ondas de choque a través del piso. Las luces parpadearon 1 vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo, dejándolos en una oscuridad rota solo por las luces de emergencia rojas que se encendieron con un zumbido enfermizo. Y en algún lugar arriba, más allá del laberinto de pasillos y escaleras de metal,
alguien comenzó a gritar. Leora fue la primera en moverse, su entrenamiento tomando control antes de que su mente consciente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Corrió hacia las escaleras, con Eitan siguiéndola, y detrás de ellos, después de un momento de duda calculada, Carlos. Subieron los peldaños de metal dos a la vez, el sonido de sus botas contra el metal resonando en el espacio estrecho. El humo ya comenzaba a filtrarse hacia abajo, espeso y negro, oliendo a cables quemados y combustible. Cuando llegaron a la cubierta principal, el caos era total. Humo negro salía de la cocina, las llamas visibles a través de las ventanas rotas. ¿Quiénes son? La voz de Curi subía de tono, el pánico filtrándose a través del barniz de sofisticación que había mantenido durante días. Personas que no quieren que ninguno de nosotros hable. Carlos miró a Eitan y por primera vez desde que se conocieron había algo parecido a la honestidad en sus ojos. ¿Todavía quieres arrestarme? Eitan no respondió. Las palabras parecían inútiles en este momento, cuando la violencia se acercaba a 100 kilómetros por hora a través del agua. En cambio, sacó su propia arma, una Jericho 941 que había llevado oculta en una funda de tobillo durante toda la operación, el peso familiar en su mano como un ancla a la realidad. «Puedes disparar». Carlos levantó una ceja, y por un momento la tensión se rompió con algo que casi podría haber sido humor genuino. «Me estás preguntando si sé disparar. Yo inventé la clase». Leora ya estaba moviendo a los invitados restantes hacia el interior del yate, empujándolos físicamente cuando no se movían con suficiente rapidez, su voz cortante y autoritaria. «Todos adentro. Ahora. Lejos de las ventanas. Al suelo». El primer disparo llegó 30 segundos después, el sonido llegando un momento después del impacto. Una bala silbó sobre la cubierta y astilló la barandilla de teca, enviando astillas de madera volando. Luego otra, más cerca esta vez, impactando el metal con un sonido que cortaba el aire. Y otra. Los disparos eran exploratorios, probando el alcance, calibrando. Eitan se agachó detrás de un bote salvavidas que colgaba en sus davits, el casco de fibra de vidrio lo único entre él y quien estuviera disparando. Carlos estaba a su lado un segundo después, con su propia pistola ahora en la mano, la que había limpiado en el cuarto de máquinas. «Amateurs», dijo, evaluando el patrón de disparos con el ojo clínico de alguien que había estado en ambos lados de una emboscada. Si quisieran hundirnos, habrían usado un RPG. Entonces, ¿qué quieren? Eitan mantuvo la cabeza baja, asomándose solo lo suficiente para evaluar la situación. «A mí, vivo». La voz de Carlos era plana, declarando un hecho simple. Otro disparo, este más preciso. Impactó el cristal detrás de ellos, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos que llovieron sobre la cubierta como diamantes mortales. «¿Cuánto tiempo hasta el helicóptero?», gritó Carlos por encima del ruido de los disparos y el viento. 4 minutos, respondió Leora desde adentro, su voz apenas audible. Demasiado largo. Carlos miró a Eitan, y en ese momento algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso entre dos hombres que habían elegido vidas que otros no podían comprender. «¿Confías en mí?» «No». «Bien, porque esto es estúpido». Carlos se puso de pie, saliendo de detrás del bote salvavidas con las manos levantadas, caminando hacia la barandilla como si los disparos fueran solo lluvia. «Alto el fuego, soy yo, es a mí a quien quieren». Los disparos cesaron. El barco reduró la velocidad y se detuvo a 50 metros. Una voz gritó a través de un megáfono, en árabe. Eitan no entendió todas las palabras, pero captó lo esencial. «Entregar al chacal». Carlos se volvió a Eitan y susurró: «Cuando suban a bordo, dispara al primero que toque la cubierta. Yo me encargo del segundo. ¿Y los demás? Improvisa». No era un buen plan, pero no había otro. El barco se acercó. 2 hombres saltaron al Istria, con rifles AK-47 en las manos. El primero no llegó a dar 3 pasos antes de que la bala de Eitan lo golpeara en el hombro. El segundo giró, pero Carlos fue más rápido. 2 disparos al centro de masa. El hombre cayó. El caos estalló. Más disparos. Más gritos. Leora apareció con una escopeta que había encontrado en el arsenal del yate y comenzó a disparar hacia el barco,
Astillas de madera y metal volaron por el aire. Y entonces, sobre el ruido, Ethan escuchó el sonido más hermoso del mundo, el latido de las palas de un helicóptero. El equipo de extracción llegó como un trueno, con Dove colgando de la puerta lateral con un rifle de francotirador. 3 disparos, 3 hombres en el barco cayeron. El resto se dispersó. ¡Vamos!, gritó Dove. ¡Ahora! Leora fue la primera en subir la escalera de cuerda. Luego Ethan. Luego Carlos, que miró hacia atrás una vez, hacia el yate en llamas, hacia el barco que se retiraba, hacia Curi que estaba en la cubierta con expresión de hombre que acababa de perder todo. Cuando estuvieron todos dentro del helicóptero, Dove golpeó en lateral y el piloto aceleró, alejándose hacia el cielo. Ethan se dejó caer en el asiento, respirando pesadamente, con adrenalina aún corriendo por sus venas. Carlos se sentó frente a él, con las manos esposadas. Entonces dijo con una sonrisa cansada, ¿todavía crees que esto fue una buena idea? Ethan no respondió, solo miró por la ventana, mientras el Mediterráneo se encogía debajo de ellos, pensando en cuántas veces había imaginado este momento, y en cuán diferente era de lo que esperaba. La sala de interrogatorios en la base de Mossad al sur de Tel Aviv no tenía ventanas. Era una caja de concreto pintada de un gris institucional que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Solo una mesa de metal atornillada al suelo, 2 sillas que habían visto mejores décadas, y una luz fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado, parpadeando ocasionalmente como si estuviera considerando rendirse por completo. Ethan entró con un archivo bajo el brazo y una taza de café que ya estaba frío, aunque lo había preparado solo 10 minutos antes. El aire acondicionado funcionaba demasiado bien, haciendo que la habitación fuera apenas más cálida que un refrigerador. Carlos estaba sentado con las esposas atadas a la mesa, mirando la pared como si fuera la cosa más interesante del mundo. No había cambiado de postura en las 2 horas que llevaba allí. No había pedido agua, comida, un abogado. Solo se había sentado y había esperado, con la paciencia de alguien que había pasado años de su vida esperando en habitaciones similares, en países diferentes, con interrogadores que hacían las mismas preguntas de maneras ligeramente diferentes. ¿Café?, preguntó Ethan, colocando la taza sobre la mesa pero fuera del alcance de Carlos. ¿Envenenado? No hoy. Carlos sonrió, pero fue una sonrisa cansada, del tipo que no llegaba a los ojos. Entonces, no, gracias. Nunca confío en el café que no he visto preparar. Ethan se sentó y abrió el archivo lentamente, sabiendo que Carlos estaba observando cada movimiento, cada gesto, buscando debilidades, buscando patrones. Dentro había fotografías, 23 víctimas, 23 rostros que Carlos había borrado del mundo con balas, explosivos, veneno, o en un caso particularmente elaborado, haciendo que pareciera un accidente de tráfico. Hombres, mujeres, diplomáticos, agentes, un error de 18 años que estaba en el lugar equivocado, cuando una bomba destinada a un general argelino explotó prematuramente. Ethan los extendió sobre la mesa, uno por uno, despacio, dándole a Carlos tiempo para ver cada rostro. ¿Los recuerdas?, preguntó cuando terminó. Carlos los miró brevemente, su expresión no cambiando. ¿A algunos? ¿Solo a algunos? Era hace mucho tiempo. Los rostros se mezclan después de un tiempo. No había arrepentimiento en su voz, solo la declaración simple de un hecho. Ethan sintió que la ira subía desde algún lugar profundo de su pecho, pero la empujó hacia abajo con la fuerza de años de entrenamiento. Enojarse no serviría de nada. La ira hacía que cometieras errores, que dejaras que el objetivo viera lo que sentías, que perdieras el control de la conversación. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque fui descuidado. Carlos finalmente apartó la vista de las fotografías y miró a Ethan. ¿Qué? Era europeo. Rastreamos el registro del barco, las características del motor, incluso el tipo de munición que usaron. Una empresa fantasma con vínculos directos a la inteligencia francesa, DGSE. Nuestros propios supuestos aliados. Ethan sintió que algo se desplazaba en su mente,
como piezas de un rompecabezas reordenándose en un patrón que no quería ver. ¿Francia? Parece que no éramos los únicos que querían a Carlos, y no éramos los únicos que sabían que estaría en ese yate. Dove señaló una página específica en la carpeta. Mira esto. La empresa fantasma que posee el barco fue creada hace 3 meses, exactamente 3 semanas después de que iniciamos la Operación Champagne. ¿Qué estás diciendo? Dove miró hacia la puerta de la sala de interrogatorios, aunque estaban a 2 habitaciones de distancia. Estoy diciendo que Carlos tenía razón. La fiesta era una trampa, pero no solo para él, para nosotros. Alguien filtró la operación. Alguien quería que estuviéramos en ese yate cuando el ataque sucediera. Tomó 3 días desenredar la red. 3 días de llamadas codificadas a aliados que tal vez no eran aliados. Reuniones secretas en cafés que barrían por micrófonos 3 veces antes de hablar. Y documentos clasificados que solo podían leerse en habitaciones sin ventanas, sin teléfonos, sin nada que pudiera grabar o transmitir. Y al final, cuando todas las piezas estaban sobre la mesa, la imagen era clara como el agua sucia. Alguien dentro del Mossad había filtrado la operación. Alguien había vendido a Carlos, al yate, a todo el equipo. Y ese alguien había tenido acceso a información que solo un puñado de personas tenía. Eitan estaba sentado en la oficina de Dove cuando llegó la noticia final. La oficina era pequeña, claustrofóbica, con paredes forradas de archivadores y una ventana que daba a un estacionamiento vacío. Leora estaba con ellos, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, revisando transcripciones de comunicaciones interceptadas, con la atención de alguien buscando una aguja en un pajar del tamaño de un país. Miriam estaba en Tel Aviv, coordinando la búsqueda del topo con un equipo de investigadores internos que no hablaban con nadie fuera de su círculo. Y Avi había sido enviado a Chipre para seguir el rastro del dinero, las transferencias bancarias que siempre dejaban huellas, incluso cuando intentaban no hacerlo. Rafi estaba en una habitación diferente, revisando cada mensaje, cada llamada, cada transmisión de los últimos 6 meses, buscando el momento exacto en que la información había salido. Tiene que ser alguien de alto nivel, dijo Leora, dejando caer otra transcripción sobre el escritorio de Dove. Alguien con acceso completo a las operaciones de Kidon. Alguien que conocía cada detalle de la Operación Champagne antes de que comenzara. Dove asintió, pasando una mano por su rostro cansado. Tenía 52 años y se veía como si tuviera 70. La lista es corta, muy corta. 5 personas, incluyéndome a mí. ¿Y los otros 4? Dove sacó un archivo del cajón inferior de su escritorio, cerrado con un sello rojo que significaba acceso restringido, nivel máximo. Lo abrió y colocó 4 fotografías sobre el escritorio. Eitan reconoció 3 de ellas. Ronen Lev, jefe de operaciones en Europa. Tal Gross, subdirectora de inteligencia. Ezra Cohen, coordinador de análisis estratégico. Y la 4. Yael Nabón, dijo Dove, y su voz tenía el peso de alguien pronunciando una sentencia de muerte. Subdirectora de operaciones en el extranjero. 30 años de servicio, 42 operaciones exitosas, 5 medallas de distinción que nunca podrá mostrar en público. Eitan sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y a él era una leyenda. Una mujer que había dedicado su vida entera al Mossad, que había sacrificado matrimonios, hijos, una vida normal, todo por el servicio. Había entrenado a la mitad de los agentes de campo activos. Había planificado operaciones en 4 continentes. Había estado en la sala cuando se tomaban las decisiones que cambiaban el curso de naciones. No puede ser ella. Los números no mienten, dijo Leora, señalando una hoja de cálculo llena de transacciones bancarias. Hace 6 meses, 2 semanas después de que Operación Champagne fue autorizada, se abrió una cuenta en Suiza a nombre de una empresa fantasma. 3 depósitos, 100.000 euros cada uno. La empresa fantasma está registrada a nombre de una sobrina de Yael, que murió hace 10 años. Eso no prueba nada, dijo Eitan, pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. Los números no mentían. Las transacciones no mentían. Hay más, dijo Dove. Sacó otra página del archivo.
Rafi encontró esto en las comunicaciones interceptadas. Un correo electrónico, enviado desde un café en Haifa a una dirección IP en París, encriptado, pero no lo suficientemente bien. El mensaje decía: el paquete será entregado según lo acordado. Mediterráneo, 6 días. Eso podría ser cualquier cosa. El correo fue enviado desde la computadora personal de Yael, el mismo día que tú recibiste la confirmación de que Carlos estaría en el yate. El silencio llenó la habitación como agua fría. Eitan podía escuchar el zumbido de la luz fluorescente, el sonido distante de tráfico fuera de la ventana, su propio pulso en los oídos. ¿Por qué?, preguntó Eitan finalmente. ¿Por qué lo haría? Dov cerró el archivo. Esa es la pregunta que necesitamos responder antes de que ella sepa que sabemos. Pero cuando llegaron a la casa de Yael en las afueras de Tel Aviv, en un vecindario tranquilo donde los árboles crecían altos y las casas estaban lo suficientemente separadas para que los vecinos no supieran demasiado sobre los demás, ya era demasiado tarde. La puerta principal estaba desbloqueada. Eso fue la primera señal. Yael nunca dejaba puertas desbloqueadas. Era el tipo de persona que revisaba las cerraduras 3 veces antes de irse a dormir, que tenía alarmas en cada ventana, que vivía con la paranoia necesaria de alguien que había pasado décadas haciendo que otras personas desaparecieran. Dov entró primero, con la pistola desenfundada, moviéndose a través de la sala de estar con la precisión de años de entrenamiento. Eitan lo siguió, con Leora cubriendo la retaguardia. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que hace que tus oídos sumen. La encontraron en el estudio, una habitación forrada de libros que probablemente nunca había leído, con un escritorio de madera oscura que se veía caro pero usado. Estaba en el suelo, con la espalda contra la pared, con una pistola Beretta en la mano derecha. La sangre había formado un charco pequeño debajo de ella, oscuro contra el parqué de madera. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la ventana, hacia un cielo que se oscurecía con la llegada de la noche. Sobre el escritorio había una nota, escrita a mano, en una letra elegante que parecía extrañamente pacífica para alguien que acababa de tomar su propia vida. Eitan la levantó, con manos que no temblaban, porque no podía permitirse temblar. La nota tenía solo 5 líneas. Lo siento, no tuve elección. Mi hija. La tomaron. Dijeron que la matarían si no cooperaba. Ahora ella está a salvo. Ahora yo también. Que Dios perdone lo que hice. Dov leyó la nota por encima del hombro de Eitan. Su hija murió hace 20 años. Cáncer. Entonces no hay hija, dijo Leora. O mintió en la nota, dijo Eitan. O alguien la hizo creer que su hija estaba viva, que la habían secuestrado. ¿Quién haría eso?, preguntó Leora. Pero Eitan ya sabía la respuesta. El tipo de personas que orquestarían todo esto, que pondrían a Carlos en un yate usando el dolor de una pérdida que nunca había sanado. Fantasmas, dijo Eitan. Personas que no tienen nombres, que no están en ningún archivo. Dov llamó al equipo forense. Llegarían en 20 minutos. Hasta entonces, los 3 se quedaron en el estudio, guardando silencio, pensando en una mujer que había dado su vida por una ilusión, por la esperanza de que su hija pudiera estar viva, incluso cuando su mente racional sabía que no lo estaba. No hubo juicio, no hubo explicación pública, solo silencio. El tipo de silencio que el Mossad sabía mantener mejor que cualquier otra organización en el mundo. Un silencio que enterraba secretos tan profundamente que incluso los muertos no podían desenterrarlos. 6 meses después, Eitan estaba sentado en un café en Jerusalén, uno de esos lugares pequeños escondidos en callejones, donde los turistas nunca van, donde el café se servía en tazas de cerámica que habían visto décadas de uso, y el dueño conocía a todos por nombre, aunque nunca lo mencionara. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, y la ciudad comenzaba a despertar bajo el sol que convertía la piedra calcárea en oro. Había dejado el Mossad 3 semanas antes, no porque lo obligaran, no hubo presión, no hubo sugerencias sutiles de que tal vez era tiempo de retirarse.
Simplemente un día se había despertado y se había dado cuenta de que ya no podía mirar a sus colegas sin preguntarse quién más podría estar mintiendo, sin preguntarse cuántas Yael más había por ahí, viviendo con secretos que las estaban destruyendo lentamente desde adentro. Sin preguntarse si él mismo se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía cuando se miraba en el espejo. La renuncia había sido simple, una reunión de 15 minutos en la oficina de Dove. Ninguno de los dos había dicho mucho. Dove había firmado los papeles sin comentarios, sin intentar convencerlo de quedarse, porque ambos sabían que algunas heridas no podían sanarse con discursos motivacionales o promesas de que las cosas serían diferentes. Solo había dicho, la puerta siempre está abierta. Pero Ethan sabía que no volvería. No a ese mundo de sombras y secretos, de lealtades que se vendían y se compraban, de verdades que cambiaban dependiendo de quién las estaba contando. Su teléfono vibró en la mesa, el sonido quedando absorbido por el murmullo de conversaciones de la mañana, el silbido de la máquina de espresso, el sonido distante de tráfico en las calles principales. Un mensaje, de un número que no reconocía. Sin nombre, sin identificación. Solo 10 dígitos que podrían ser de cualquier parte del mundo. Gracias. M.A. Michel Asaf. Carlos. El Chacal. El hombre que había matado a 23 personas y que ahora vivía bajo un nuevo nombre, en un nuevo país, con una nueva cara cortesía de los mejores cirujanos plásticos que el dinero del Mossad podía comprar. Como parte del trato, había desaparecido. Una nueva identidad tan profunda que incluso sus propios archivos en las agencias de inteligencia del mundo lo listaban como muerto, víctima de un accidente automovilístico en una carretera remota de Rumania. Ethan miró el mensaje durante un largo momento. Podría rastrearlo. Tenía los contactos, las habilidades, los recursos, aunque ya no estuviera oficialmente en el Mossad. Podría encontrarlo en una semana, tal vez menos. Podría terminar lo que habían empezado. Podría asegurarse de que Carlos pagara por cada vida que había tomado. Pero, ¿qué conseguiría eso? ¿Justicia? ¿O solo más muerte? Ethan borró el mensaje y dejó el teléfono en la mesa, con la pantalla hacia abajo. Tomó un sorbo de su café, que estaba exactamente como le gustaba, amargo con un toque de cardamomo. Miró a la gente pasando por la calle, cada uno con sus propios secretos, sus propias lealtades, sus propias razones para levantarse cada mañana y seguir adelante. Un hombre con kipá, llevando a 2 niños de la mano, probablemente camino a la escuela. Una mujer joven con uniforme militar, su rifle colgando del hombro con la familiaridad de alguien que había crecido con armas. Un anciano alimentando gatos callejeros con restos de su desayuno. Personas normales, viviendo vidas normales en una ciudad que no era normal, en un país que no podía permitirse ser normal. Y por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la paz. No era la paz de saber que había ganado, porque no había ganado. No era la paz de la justicia cumplida, porque la justicia era un concepto complicado en un mundo donde todos tenían sus propias definiciones. Era la paz de haber sobrevivido, de poder sentarse en un café y tomar café y mirar el amanecer sin tener que preguntarse si alguien lo estaba observando, si su cubierta estaba comprometida, si la siguiente llamada sería la que lo enviara a otra misión que podría ser la última. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que reconocía. Leora. ¿Café? Él respondió. Ya lo tengo. ¿Quieres unirte? Dame 10 minutos. Ella llegó en 12, con el cabello más corto que la última vez que la había visto, con jeans y una chaqueta que ocultaba la pistola que probablemente aún llevaba. Algunos hábitos eran difíciles de romper. Se sentó frente a él y pidió un café negro, sin azúcar. ¿Cómo está el mundo civil?, preguntó ella. Más tranquilo, más aburrido. ¿Lo extrañas? Ethan pensó en eso. Extrañaba la adrenalina, la sensación de estar haciendo algo que importaba, la camaradería de personas que entendían lo que era vivir una vida secreta. A veces, pero no lo suficiente como para volver. Leora asintió. Ella entendía.
Ella había estado en el campo durante 12 años. Había visto cosas que le daban pesadillas que nunca mencionaba. Dov pregunta por ti. ¿Cómo está? Cansado. Viejo. Dice que el trabajo se está volviendo más complicado cada año. Más topos, más filtraciones, más aliados que resultan ser enemigos. Ella tomó un sorbo de su café. Encontraron a otro. ¿Otro qué? Otra Yael, un analista de nivel medio que estaba pasando información a los rusos. Lo atraparon la semana pasada. No se suicidó. Está hablando. Itán sintió un peso familiar en el pecho. ¿Por qué? Dinero. ¿Es siempre dinero o ideología o chantaje? Esta vez fue dinero. Su hijo tiene leucemia. El tratamiento cuesta $500,000. Los rusos le ofrecieron pagarlo todo. ¿Y el hijo? Está en tratamiento. El Mossad se está encargando de los costos. No por bondad, porque es más barato que dejar que el escándalo se haga público. Permanecieron en silencio por un momento, bebiendo café, viendo la ciudad vivir su vida alrededor de ellos. Dos exagentes en un mundo que se movía demasiado rápido como para que los secretos permanecieran enterrados por mucho tiempo. ¿Sabes lo más extraño de todo esto? Dijo Leora finalmente. Después de todo, después de Yael, después del yate, después de Carlos, lo más extraño es que nada cambió realmente. ¿Qué quieres decir? Carlos todavía está vivo. Los franceses todavía nos están espiando. Los rusos siguen comprando información. Las operaciones continúan. La gente sigue mintiendo, matando, traicionando, como si nada de lo que hicimos importara. Itán pensó en las 23 fotografías que había extendido sobre una mesa de metal. Pensó en Yael, sola en su estudio con una pistola y una mentira que había destruido todo. Pensó en Carlos, donde sea que estuviera ahora, viviendo con el peso de los nombres que probablemente aún recordaba, incluso si decía que no. Importó, dijo Eitan, tal vez no de la manera que esperábamos, pero importó. ¿Cómo lo sabes? Porque estamos aquí, porque sobrevivimos, porque todavía podemos sentarnos en un café y tener esta conversación. Él miró su taza vacía. Eso tiene que contar para algo. Leora sonrió, pero era una sonrisa triste. Siempre fuiste el optimista. Alguien tiene que serlo. Ella terminó su café y se levantó. Tengo que irme. Reunión en 1 hora. Algo sobre Irán. No puedo decir más. No esperaba que lo hicieras. Ella vaciló en la puerta, mirándola como si quisiera decir algo más, pero al final solo dijo, «Cuídate, Eitan. Tú también». La vio alejarse, desapareciendo entre la multitud de la mañana, de vuelta a un mundo que él había dejado, pero que ella aún habitaba. Un mundo de secretos y silencio, de lealtades que se probaban todos los días, de decisiones que salvaban vidas o las costaban. Eitan pidió otro café. El dueño del café, un hombre de 60 años con una barba que se estaba volviendo blanca, lo trajo personalmente. ¿Problemas?, preguntó el dueño, no porque fuera entrometido, sino porque así era como los israelíes hablaban, directo y sin pretensiones. «Viejos fantasmas», dijo Eitan. El dueño asintió como si entendiera perfectamente. «Los fantasmas nunca se van, solo aprendes a vivir con ellos». «¿Cómo?» «Un día a la vez, un café a la vez». El dueño sonrió. «Y recordando que todavía estás vivo, eso es más de lo que muchos pueden decir». El sol había subido más alto ahora, convirtiendo el cielo en un azul intenso que parecía demasiado hermoso para un mundo con tantos secretos. Eitan se quedó en el café durante otra hora, sin hacer nada en particular, solo existiendo. Sin misiones, sin cubiertas, sin llamadas codificadas en la mitad de la noche. Solo un hombre tomando café en Jerusalén, viendo el mundo girar, sabiendo que en algún lugar había personas como Leora que aún peleaban las guerras invisibles, y personas como Carlos que habían elegido un camino diferente, y personas como Yael que habían pagado el precio más alto por decisiones que nunca tuvieron que tomar. Y al final, todos eran fantasmas de una manera u otra. Algunos solo se daban cuenta antes que otros. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó dinero suficiente para cubrir su café y el de Leora y un poco más.
El dueño intentó protestar, pero Ethan solo sonrió y dijo, «Para los próximos fantasmas que vengan». Caminó de regreso a su apartamento por las calles estrechas de Jerusalén, sin prisa, disfrutando del calor del sol en su rostro. Pasó por una sinagoga donde los hombres se reunían para las oraciones de la mañana. Pasó por una escuela donde los niños jugaban en el patio, sus risas llenando el aire. Pasó por un parque donde una anciana alimentaba palomas, murmurando algo que él no pudo escuchar. Vida, vida normal, vida que continuaba sin importar cuántos secretos estaban enterrados bajo la superficie. Y eso, pensó Ethan, era probablemente el mayor misterio de todos. Porque al final no había ganadores en el mundo del espionaje, no había buenos contra malos, ni justicia clara contra injusticia clara. Solo había personas tomando decisiones con la información incompleta que tenían, esperando que fueran las correctas, sabiendo que probablemente no lo eran. Solo había sobrevivientes, y a veces, solo a veces, eso tenía que ser suficiente.